La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 23 de junio de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1931 y más concretamente el mes de abril, cuando se convocaron en España unas elecciones municipales. La primera fase de las elecciones municipales, celebrada el día 5 de abril, se cerró con los resultados esperados de triunfo de las candidaturas monárquicas. Con 14.018 concejales monárquicos y 1.832 republicanos, tan solo pasaron a control republicano un pueblo de Granada y otro de Valencia. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda fase de las elecciones municipales. Frente a 5.775 concejales republicanos, los monárquicos obtuvieron 22.150, es decir, el voto monárquico prácticamente fue 4 veces mayor que el republicano. A pesar de todo, los políticos monárquicos, los miembros del gobierno, salvo 2, los consejeros de palacio y los 2 mandos militares decisivos, los generales Berenguer y Sanjurjo, consideraron que el resultado tenía que interpretarse como un plebiscito y que además implicaba un apoyo extraordinario para la República y un desastre para la monarquía. El hecho de que la victoria republicana hubiera sido urbana, como en Madrid, donde el concejal socialista Saborit hizo votar por su partido a millares de muertos, pudo contribuir a esa sensación de derrota. Pero no influyó menos en el resultado final la creencia, que no se correspondía en absoluto con la realidad, de que los republicanos podían hacerse con el control de la calle. Durante la noche del 12 al 13 de abril, el general Sanjurjo, a la sazón al mando de la Guardia Civil, dejó de manifiesto por telégrafo que no contendría un levantamiento contra la monarquía, un dato que los dirigentes republicanos conocieron inmediatamente gracias a los empleados de correos adictos a su causa. Ese conocimiento de la debilidad de las instituciones constitucionales explica sobradamente que cuando Romanones y Gabriel Maura, con el expreso consentimiento del rey, ofrecieron al Comité Revolucionario Republicano unas elecciones a Cortes Constituyentes, éste las rechazara. A esas alturas, sus componentes habían captado el enorme miedo del adversario y, en un gesto de rentable audacia, exigieron la marcha del rey antes de la puesta del sol del 14 de abril, alegando que no podían garantizar ni su seguridad ni la de su familia. El rey Alfonso XIII podía y sobre todo tenía que haber defendido que se respetara el resultado de unas elecciones de abrumadora victoria monárquica y también debería haber hecho lo mismo con la legalidad constitucional. Sin embargo, a pesar de que era su innegable obligación, el rey prefirió emprender la huida y no cumplir con su más que manifiesto deber. A dar tan funesto paso pudo contribuir que el rey sufría una depresión fruto de la muerte de su madre, que la reina temía que sus hijos corrieran el trágico destino sufrido en Rusia por la familia del zar, que los políticos constitucionalistas aceptaran capitular y que el rey esperaba regresar pronto a España. Sea como fuere, lo cierto es que el monarca no estuvo ni de lejos a la altura de su misión. Así, el sistema constitucional desapareció de forma más que dudosamente legítima y se proclamó la Segunda República. Apenas 5 años después, los españoles estaban matándose los unos a los otros por los campos y las calles de España. Y una parte nada pequeña de esa horrible tragedia fratricida fue responsabilidad de un rey que cobardemente se negó a cumplir con su deber.
En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los indultos otorgados por el gobierno español a los golpistas catalanes y la firma de los mismos por el rey Felipe VI. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en España, el indulto es una medida de gracia de carácter excepcional que se encuentra regulada en la Ley de 18 de junio de 1870 y que consiste en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme que otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros. Segundo, la Constitución española, en su artículo 62, establece que corresponde al rey a. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del Gobierno. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. I. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Y J. El alto patronazgo de las Reales Academias. Tercero, del articulado de la Constitución se desprende con toda claridad que, si bien existen actos en los que el rey solo tiene la potestad de expedir las decisiones del gobierno, no sucede lo mismo con el indulto, ya que el ejercicio del derecho de gracia, de acuerdo con la visión recogida en la ley de 1870, es una potestad del rey que el monarca ejerce o no ejerce. Cuarto, semejante construcción jurídica tenía toda la lógica en 1870 en la medida en que el monarca conservaba en sus manos algunos elementos del poder ejecutivo como la concesión de indultos, pero la sigue teniendo en la actual Constitución española, ya que en su artículo 56 se señala que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitria y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Quinto, así, en la medida en que el indulto implica una discrepancia, siquiera en ocasiones, entre las decisiones del Poder Judicial y los deseos del Ejecutivo, el rey, de manera lógica y obligada, cumple un papel moderador que evite fricciones, como es el caso del derecho al indulto. Sexto, los golpistas catalanes, condenados por el Tribunal Supremo, ni recibieron en su día la pena total a la que eran merecedores, ni han manifestado el más mínimo arrepentimiento por sus delitos. Por el contrario, han señalado en repetidas ocasiones su voluntad de volver a repetir los delitos. Séptimo, partiendo de esa base, el Tribunal Supremo dictaminó en contra de la concesión de los indultos porque chocaban totalmente con lo reflejado en la legalidad. Octavo, a pesar de la ilegalidad de los indultos y a pesar de las graves consecuencias que se derivan de ellos, el Boletín Oficial del Estado publica este miércoles los 9 reales decretos del Ministerio de Justicia aprobados por el Gobierno, por los que se conmutan parcialmente las penas de prisión a los 9 golpistas condenados por sedición y malversación. Noveno, en concreto, se benefician de esta medida de gracia el antiguo vicepresidente Oriol Junqueras, los antiguos consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva y Joaquim Forn, el antiguo dirigente de la Asamblea Nacional de Cataluña y actual secretario de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la antigua presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la antigua consejera Dolors Bassa. Décimo, en todos y cada uno de los decretos de indulto aparece estampada la firma del rey como Felipe R. Undécimo,
Tras la publicación de los indultos, con la firma del rey, el Tribunal Supremo ha ordenado la puesta en libertad de los golpistas que hoy, miércoles, han salido a la calle. 12. La concesión de los indultos constituye solo un paso en las concesiones a los golpistas catalanes. De hecho, los nacionalistas catalanes ya han anunciado que en 2 años habrá un referéndum de independencia pactado con el gobierno socialcomunista. 13. A lo anterior se unirá en breve la aceptación de los artículos del Estatuto de Cataluña declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. 14. Estas medidas se verán acompañadas por nuevas partidas económicas entregadas a Cataluña en detrimento del resto de las regiones españolas. Y 15. De esta manera, el gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez espera mantenerse en el poder como mínimo hasta el final de la presente legislatura. En el año 2017 se perpetró en Cataluña un golpe de Estado propiciado por la política de concesiones a los nacionalistas catalanes de Rodríguez Zapatero, pero sobre todo por la cobardía y la traición innegables del gobierno de Mariano Rajoy, cuyo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, financió el golpe de Estado tal y como reconoció ante el Tribunal Supremo. Frente a esa grave situación, que en cualquier nación civilizada se habría zanjado con la condena a prisión perpetua o incluso la ejecución de los golpistas, las instituciones actuaron de una manera más que discutible. La Administración de Justicia decidió someter a proceso a solo una pequeña porción de los culpables del golpe, permitiendo así la impunidad de la inmensa mayoría. A continuación, el Tribunal Supremo retorció la aplicación de la ley para condenar a los golpistas a penas injustamente breves y benévolas. Ya todo lo sucedido era grave, pero ha empeorado considerablemente en los últimos meses. En primer lugar, el gobierno de Pedro Sánchez decidió indultar a los golpistas a pesar de lo ilegal de tal paso y persistió en su decisión también a pesar de la resolución contraria del Tribunal Supremo. Para colmo de males, esa decisión es solo un primer paso hacia una mesa de negociación en la que se entregará a los golpistas catalanes los artículos inconstitucionales del Estatuto de Cataluña y la celebración de un referéndum de independencia en 2 años. En otras palabras, no habrá servido absolutamente de nada detener el golpe, porque ahora se concederá todo y más de lo que pretendían los golpistas, y además estos insistirán en que simplemente se les ha dado la razón. En esta política de demolición del orden constitucional y de burla de la legalidad ha representado un papel verdaderamente esencial el rey. En sus manos ha tenido no firmar los indultos, ya que de acuerdo con la Constitución la prerrogativa de su concesión está en sus manos. Sin embargo, en lugar de salir al paso frente a la ilegalidad y al descuartizamiento de España, el rey ha preferido velar por sus intereses personales y familiares, no buscándose problemas con el gobierno socialcomunista. De manera angustiosamente inquietante, Felipe VI ha repetido el terrible patrón de conducta de su bisabuelo Alfonso XIII. Podía haber defendido la legalidad, pero ha optado por no crearse problemas con las izquierdas y con los nacionalistas catalanes. De manera profundamente lamentable, el sosiego y la tranquilidad de Felipe VI y de su familia han sido colocados por delante de la legalidad y de España. La responsabilidad del monarca resulta, por lo tanto, inmensa y bajo ningún punto de vista es inferior a la del gobierno de Pedro Sánchez. Si esta acción implica el final de la monarquía, no debería verse jamás como algo lamentable, sino simplemente como la revelación de un acto de justicia semejante a aquel que impidió que Alfonso XIII pudiera regresar a España. Porque un pueblo y una nación no pueden ser abandonados de la misma manera que se deja el excremento de un perro a la orilla del camino. Puede que a las oligarquías catalanas sangren todavía más a todos los españoles. Puede que los días de la España que hemos conocido ya estén contados. Puede que en un par de años su integridad territorial se vea descuartizada. Pero si es así, tendríamos que asistir antes al fin de Felipe VI y su dinastía, que no han defendido ni la Constitución, ni a España, ni a los españoles,
de un puñado de golpistas catalanes y de sus cómplices en el gobierno central. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y aumentará más en las próximas semanas cuando el gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez todavía le entregue más dinero del que los sicarios de la agencia tributaria les arrebatan a ustedes de los bolsillos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.